Buenas, bienvenido aquí al segmento del Prophet Show, donde siempre hablamos sobre las escrituras. Estamos agradecidos por su interés, le damos gracias a Dios de que usted nos está viendo a nosotros. Como siempre, aquí está Roger y acompañado de Garner, o Garner acompañado de Roger. Cualquiera de los dos. Garner, ¿de qué usted nos va a hablar hoy en día? Vamos a hablar de un peligro que enfrenta a nosotros y a todos los que están mirando, el peligro de ser secuestrado. ¿Cómo así, Garner? No secuestrado porque no somos ricos para que alguien quisiera secuestrar, pero por Satanás. El texto es Colosenses 2:8, Roger. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principales elementos del mundo y no según Cristo. Un secuestro mental, usted está hablando sí, aquí. espiritual. Espiritual, Y sí. en la Valera dice nadie os engañe. Sí. Pero la Biblia de las Américas es una traducción más exacta porque la idea es ser cautivo. Podemos ser llevados cautivos por diferentes filosofías. Sí. Y yo he conocido a algunos jóvenes que después de estudiar en la universidad algunas de las materias exigidas, ya no pueden entender bien las cosas de Dios. Cuando hablamos de Dios y de la salvación, están tratando de filtrar todos estos conceptos por las filosofías que han oído. Han sido secuestrados. Secuestrados y no pueden gozarse de la paz de Cristo. Vamos a hablar de algunas corrientes filosóficas. Va a ser una pequeña lección en historia, Roger, pero es importante conocer al enemigo. Sí, ¿okay? Una de las cosas que me gusta de Garner, él sabe su historia, él le gusta su historia. Me gusta, pero no soy ningún experto. Pero vamos a hablar de 3 filosofías en los últimos 500 años que nos afectan hasta hoy en día. Okay. La primera se llama el premodernismo. Y eso llegó hasta como el año 1650, 1700. Y la idea era, mejor dicho, que hay una verdad absoluta que viene de Dios. Okay. Está bien, pero el problema es que decían en aquel entonces, para conocer aquella verdad, tiene que acudir a la iglesia. La iglesia son hombres falibles y así se dañó todo. En vez de acudir a la palabra de Dios. Verdad. Pero como en el año 1650, 1700, y no se puede dar fechas exactas, pero comenzamos a ver la influencia de lo que algunos llaman el modernismo o el racionalismo. Y la idea es que se consigue la verdad a través del raciocinio humano. Y al principio, los primeros filósofos que abogaban por el racionalismo eran cristianos o afirmaban ser cristianos, y la idea de ellos es cómo usar el raciocinio para entender la palabra de Dios. Okay, eso tiene sentido, no tan mal, pero luego llegó a ser dominada esta filosofía por los que no creían en Dios y proclamaban que la ciencia es la esperanza del ser humano. Y la ciencia nos ha ayudado mucho. Sí. Nos ha dado el automóvil, nos ha dado los antibióticos, los televisores por los medios de los cuales estamos viendo el Prophet Show ahora mismo. Muchas bendiciones. Sí, pero bueno, al ver estos avances, algunos decían, la ciencia es la solución. Pero entonces llegaron 2 guerras mundiales, la bomba atómica y un montón de problemas, y ahora están viendo que la ciencia no es la solución. El hombre necesita de algo más allá de la ciencia. Sí, la ciencia no puede arreglar el corazón del hombre. No. Y comenzamos a ver cómo en los años 1970 y antes y después más y más, lo que algunos llaman el postmodernismo. A veces en español se escribe con T, a veces solamente con S. Pero la idea es que el modernismo, el racionalismo no nos ayuda, vamos a rebelarnos en contra de ella, pero lamentablemente muchos de los postmodernistas no han vuelto a Dios, la mayor parte, sino a las supersticiones, los cristales, la magia y otras ideas raras. La espiritualidad. Sí, entre comillas. Entre comillas, por eso digo eso, sí. Y hay varios conceptos, y esto vemos, Roger, mucho en las escuelas y en la televisión. Sí. No, un principio, no hay verdad absoluta. Ahora hay una contradicción ahí mismo.
Porque cuando uno dice no hay verdad absoluta, eso es una verdad absoluta que están diciendo. Pero la idea es lo que es verdad para ti, quizás no es verdad para otro. Entonces, personas que se contradicen, dicen, bueno, los dos están diciendo la verdad, Sí. porque en su corazón están diciendo la verdad. Otra cosa, el lenguaje y el uso de las palabras, no se puede confiar en eso porque las palabras son juegos y que varias instituciones como los gobiernos, como los militares, usan palabras para oprimir a las masas. Y dominar a las personas. Y inclusive dice eso en cuanto a la religión. Las palabras no se puede confiar en ellas. Lo interesante es cómo ellos comunican esta idea de que las palabras no son confiables. Con palabras. So, el postmodernismo está lleno de contradicciones, pero a la gente no le importa. El pluralismo. Y la idea es que todas las ideas son iguales de buenas. Todas las religiones son iguales de buenas. Sí. Lo que a ti te guste es lo que más vale. Y otra idea es arrogante decir que una idea es superior a la otra. Y para ellos, lo único que está mal es decir que algo está mal. No hay pecado, sino el decir que algo es pecado. Y el postmodernismo también, lo que estamos viendo en las escuelas, en la televisión, el énfasis está en las emociones y no en la razón. Lo importante no es la verdad. ¿Quién sabe si hay algo como verdad? Sí. Lo importante es que tú te sientes bien. Sí. Y por supuesto, todo esto va en contra de las escrituras. La Biblia dice que hay una verdad. Jesús dijo en Juan 17:17 al Padre, tu palabra es verdad. A Cornelio le fue dicho en Hechos 11:14, te dirán palabras por medio de las cuales serán salvos y tú y tu casa. Entonces las palabras son de suma importancia para Dios para comunicar el mensaje de la salvación. Y el postmodernismo va en contra de todo eso. Sí, sí. ¿Cómo combatir todas esas filosofías, pero mayormente la que domina hoy en día el postmodernismo? A veces, Roger, yo he sido tentado a combatirla, hablando del hecho que podemos sí interpretar la Biblia bien. Efesios 3, 1-4, leyendo lo cual podéis entender. Hay que dar más peso a la Biblia que a los sentimientos. Todo es verdad, pero a veces no llegamos a la raíz, al fondo del problema, como tú dices. Y voy a ilustrarlo así antes de terminar. Hace un par de semanas me escribió una joven cristiana y me estaba diciendo, yo estoy perdiendo mi identidad como cristiana, me están atrayendo otras doctrinas. ¿Cómo cuáles? Le dije. Mencionó algunas religiones del Oriente, mencionó ella algo que se llama la teoría de los reptilianos. No, bueno, algunos lo creen seriamente, la teoría de los reptilianos. Yo tampoco había oído de él, pero busqué en el Google, ahí estaba en el Wikipedia un artículo y algunos creen en algo que se llama los reptilianos y etcétera, etcétera, que Trump es uno de ellos, etcétera. Pero pensé, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo a saber cómo tratar la teoría de los reptilianos? Y luego me di cuenta que el problema no es tanto que esta teoría sea tan atractiva en sí misma. No tengo que encontrar un artículo en el internet para ayudarle a tumbar esa idea. El resto del texto que leímos, Colosenses 2, 9 y 10, hablando de Cristo. ¿Qué dice Garner? Que dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, en Cristo lo tenemos todo. Sí. ¿Para qué decir a la muchacha que analice más cuidadosamente la teoría de los reptilianos? Cuando lo que dije a ella, vuelve y busca lo que dice el libro de Lucas acerca de Cristo, el testimonio acerca de Cristo. Vuelve y lee el libro de Juan, el testimonio acerca de Cristo. ¿Es testimonio verdadero o no? Si es verdadero,
Cristo es el único camino. Sí. No hay, Cristo es el camino, no lo es la teoría de los reptilianos, ni ninguna religión oriental, ni nada de eso. La clave para todo es volver a Cristo. Exactamente. Así combatimos todas las filosofías raras que nos atacan hoy en día. Y, Gardner, y no es de que uno tiene cierto temor a la investigación, solamente lean la Biblia, pero el enfoque es ahí. Si eso es verdad, eso nos va a ayudar a nosotros a ver que las otras son incorrectas. Es verdad, exactamente. Investigarlo todo, pero a la vez entender que a fin de cuentas todo se basa en si Cristo era quien afirmó ser o no. Exactamente. Para eso tenemos videos en YouTube. Hay más videos que usted puede investigar y ver ahí sobre Jesús, sobre las evidencias que hay para Jesús, y lo invitamos a verlo. Ahí en YouTube, pongan en el buscador Creced, C-R-E-C-E-D. Lo dije bien, Gardner. Sí. C-R-E-C-E-D. Roger no puede deletrear muy bien, por eso preguntó, pero esa vez lo hizo bien. Y ahí va a haber centenares de videos para ayudarlo. O si necesita estudio bíblico en la casa, o en un McDonald's, en un Burger King, llámenos por favor al 407-453-4289. 407-453-4289. Sí, también queremos invitarle a la congregación que se reúne en 508 West, calle 139 en Nueva York. Estamos media cuadra de City College. Exactamente. Y ahí estamos los domingos al mediodía, los miércoles a las 7. En tren estamos muy fácil, estamos con un par de cuadros de la parada 137 del tren 1. Exactamente. Y estamos a sus órdenes si podemos ayudarle ahí. Que Dios le bendiga. Gracias por vernos aquí.